Central de Venezuela, a través del Instituto de Investigaciones de la Comunicación y la Maestría en Gestión y Políticas Culturales, les dan la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de la serie internacional de conferencias de política pública cultural, respuestas no convencionales a la pandemia del COVID-19, a propósito de los 10 años de este programa de maestría. Cabe destacar que este ciclo de conferencias, que se lleva a cabo desde el 13 de julio hasta el 14 de agosto, ha tenido interesantes temáticas relativas a la gestión cultural, liderazgo, emprendimiento cultural, territorios creativos, entre otros, y han apuntado su enfoque al impacto del COVID-19 asociado a la gestión y a las políticas culturales. Invitamos a todos nuestros participantes a dejar sus comentarios sobre esta actividad en las redes sociales con la etiqueta #Somos Gestión Cultural UCB y #Cultura Postpandemia UCB. Y hoy seguiremos enriqueciendo nuestro ciclo de conferencias con un invitado muy especial. Él nos acompaña desde México. Ya tenemos con nosotros al doctor Ernesto Piedras Feria, quien abordará el tema ¿cómo pueden la economía y la cultura en América Latina y el Caribe salir más fuertes de la crisis COVID-19 y qué se necesita? Hablando un poco del doctor Ernesto, les podemos decir que además de amigo y muy deseoso de visitar nuestro país, es un gran promotor del carácter dual de la cultura en el sentido de que como actividad económica genera simultáneamente bienestar social y crecimiento económico. Él es economista, profesor universitario, director general de Nomismae Consulting, dedicada al análisis económico de las industrias culturales, de la economía basada en la creatividad, así como instrumentación de políticas públicas nacionales, estatales y municipales, diseño y desarrollo de la cuenta satélite y observatorios culturales, y el análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Cuenta con presencia regular en medios de comunicación y es autor de diversos libros, artículos, ensayos, documentos de trabajo y capítulos en libros colectivos. Actual miembro del Consejo de Participación Ciudadana para el Fortalecimiento Institucional de Radioeducación, emisora de la Secretaría de Educación Pública y consultor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Asimismo, en la moderación tenemos a nuestro apreciado profesor Carlos Enrique Guzmán Cárdenas, coordinador de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, director del Observatorio Venezolano de Políticas Culturales, profesor asociado de la Cátedra de Gestión Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenidos a todos y disfruten de esta fabulosa conferencia. Adelante, profesor Guzmán. Muy buenos días a todos. Gracias a la doctora Rocío por la presentación, como siempre, de esta serie de conferencias que estamos realizando. En el año 1990, nuestro querido y apreciado profesor Antonio Pasquali, considerado miembro de estos grupos que se llegó a conocer como el pensamiento latinoamericano de comunicación, escribió un pequeño libro, pero muy importante para esa época, que lo tituló La comunicación cercenada, el caso de Venezuela. En la introducción, Antonio Pasquali señalaba que uno de los problemas que teníamos para los estudios del campo de la cultura y de la comunicación era precisamente lo que él llegó a denominar una indigencia informativa. La dificultad de conseguir datos, cifras bien precisos que nos pudieran a nosotros ubicar en lo que estaba sucediendo en el país. Entre las múltiples causas que él señalaba en ese texto, hay una en particular, y estoy hablando del año 1990. Él decía que uno de los problemas que teníamos, y específicamente en el campo de las universidades, era que no contábamos con estudios de economía, de la cultura y de la comunicación. Estoy hablando de hace 30 años. En estos 30 años, evidentemente, mucho ha pasado.
Hoy contamos con observatorios de economía de la cultura, hay cátedras dedicadas al tema de economía de la cultura, se han desarrollado cuentas satélites en esa área en muchos países, República Dominicana, Chile, Colombia, México, y en definitiva, lo que en aquel entonces planteaba Antonio Pasquali, hoy habría que evaluarlo después de 30 años. Ahora, ¿por qué viene esta introducción? En esos 30 años, específicamente en el 2004, nos llega a la mano un libro titulado ¿Cuánto vale la cultura?, escrito precisamente por nuestro conferencista de hoy, el doctor Ernesto Piedra. Pero curiosamente había otro libro también, parecía que los dos libros habían sido pensados con una particularidad, también escrito por otro economista uruguayo, Luis Stelovich, titulado La cultura del trabajo. Entonces imagínense, la cultura da trabajo y cuánto vale la cultura. Es decir, estábamos en presencia entonces de una preocupación que era notable. Nuestros estudios fundamentalmente se dedicaban al tema de las políticas culturales, pero muy poco nos adentrábamos a lo que era la relación entre economía y cultura. En ese contexto hay un nombre que hay que tomar en consideración, un nombre que es el del doctor Ernesto Piedra. Ernesto Piedra, durante más de 20 y pico de años, se ha dedicado a estudiar, ponderar, evaluar toda la relación que hay entre economía y cultura. No conforme con eso, Ernesto también nos ha propuesto metodologías de trabajo. Después de ese libro, Ernesto publicará un texto sobre las metodologías que se estaban utilizando en América Latina, un poco con el espíritu de ponderar qué metodología quizás pudiera ser la más asertiva para evaluar lo que era la dinámica económica de nuestros países. Luego publicará un texto con nuestro querido profesor Néstor García Canclini sobre las industrias culturales y su impacto en el desarrollo específicamente de México. Pero también Ernesto se ha dedicado a un tema importantísimo a propósito de que mañana se cumplen 453 años de la ciudad de Caracas. Y es que Ernesto también se ha dedicado a estudiar el impacto económico, cultural en las ciudades. Ernesto luego nos presentará dos maravillosos estudios, como es el análisis de la economía de la cultura en la Ciudad de México y el análisis de la economía de la cultura en Puebla, si no me equivoco. Entonces, para que vean el personaje, el profesor que tenemos en este momento, que para nosotros es un inmenso orgullo contar con su presencia. Ernesto ha venido trabajando todo lo que es la relación cultura, comunicación, ciudades creativas, también ha trabajado el campo de lo que son los trabajadores culturales, lo cual nos pone en evidencia lo que señalaba hace 30 años el profesor Antonio Pasquali, la necesidad de contar con un corpus teórico investigativo que nos permitiera analizar con la regularidad del caso lo que eran estas relaciones entre economía y cultura. Pero los hechos sociales son tercos, la realidad también es terca. Si teníamos dudas sobre esa relación entre economía y cultura, pues ahora resulta que estamos en cuarentena, que estamos en presencia de una pandemia, donde el elemento económico surge en casi todos los análisis. ¿Qué está pasando con la economía? ¿Qué está pasando con la economía de nuestros países? Y en definitiva, ¿qué está pasando en el campo cultural en términos económicos? ¿Cómo nos vamos a reorganizar? ¿Cómo nos vamos a reactivar? ¿Qué va a pasar con estos trabajadores culturales que ya de por sí se encontraban en una situación de indefensión y ahora tenemos el tema del COVID? Por eso fue que entonces decidimos, el comité organizador de la maestría, el comité académico de la maestría, decidió entonces invitar al doctor Ernesto Piedra, que en definitiva es uno de los expertos más reconocidos en América Latina sobre dicho tema. Bienvenido, Ernesto, el espacio virtual es tuyo. Profesor, muchísimas gracias por esta generosa introducción. Antes que otra cosa quiero agradecer y no quiero omitir, pero destaco a la Universidad Central de Venezuela
al Instituto de Investigaciones de la Comunicación, a ti, Carlos Enrique, amigo de muchísimos años, amigo personal y profesional muy querido. Obviamente un abrazo a doña Morelia Alvarado, pero gracias sobre todo al comité organizador y gracias además por invitarme en este día tan simbólico en donde todos celebramos el natalicio de el libertador Simón Bolívar. Muchas gracias, es muy significativo para mí. Frecuentemente digo y no omito hoy decirlo. Gracias también por invitarme y les voy a decir por qué. Porque como lo dijo el profesor Guzmán, soy economista y los economistas frecuentemente somos omitidos de estos espacios y los economistas hemos sido omisos de estar participando en el mundo de la cultura, la creatividad, las tradiciones, el arte de nuestra región. Recuerden, somos una potencia mundial en creatividad. Entonces, sí he empeñado muchos años en trabajar y seguiré trabajando en estos temas. Cuando comencé con mis trabajos, me sentía irreverente. Yo pensaba, ¿cómo voy a preguntar cuánto vale la cultura? La cultura vale por lo simbólico, por lo estético. ¿Cómo voy a ser tan irreverente de buscar ponerle números? Pero la cultura tiene números, tiene número de gente que trabajamos en el sector, montos de inversión en infraestructura, genera divisas, exportaciones, produce. Entonces, tenemos que reconocer que existe una infraestructura económica que sustenta la estructura cultural y creativa y que si no la atendemos y la apoyamos, nos hace tener cosas terribles como no optimizar la operación de este sector. Y efectivamente a ello he dedicado mucho tiempo de mi trabajo y lo seguiré dedicando. Muchísimas gracias por esta invitación. Si me permiten, voy a compartir con ustedes una presentación que preparé. En un segundo. Creo que ahí está ya a la vista, ¿verdad? Ahí están mis datos de localización. Les agradeceré quien quiera contactarme directamente. Me va a dar mucho gusto. Siempre digo, como economista me toca generar los números, pero necesito las historias, necesito moldear ese maridaje entre lo cuantitativo, lo cartesiano, con los eventos del mundo cultural y creativo. Entonces ahí están mis cuentas de Twitter, de correo electrónico, al final se las volveremos a dejar al final de esta presentación. Siempre me gusta empezar preguntándome, ¿por qué somos una región que se considera en rezago? ¿Por qué nos han llamado subdesarrollados, tercer mundo en vías de industrialización? Y esto tiene que ver con que precisamente hace 2 siglos, poco más de 2 siglos, incurrimos en problemas sociales, problemas económicos, precisamente emprendimos nuestra independencia y mientras esto transcurría, otros países desarrollaban su ciencia, su tecnología, revolución industrial eventualmente y pasamos de ser una región que, por ejemplo, nuestro PIB per cápita era de la mitad del de Estados Unidos y pasó a ser de una sexta, una séptima parte, y ahí se ha mantenido desde hace 2 siglos, desde ese periodo. Hemos intentado crecer con la agricultura que nos alimenta y siempre se lo agradecemos. Hemos emprendido una industrialización. El petróleo no ha logrado desarrollarnos en los países en donde contamos con ese insumo básico. Frecuentemente hasta problemas nos ha tenido. No es verdaderamente un desarrollo, nos da de comer también, nos genera empleo, pero no nos da el suficiente bienestar como para cerrar esa brecha de desarrollo. Y me pregunto, ¿nunca va a cambiar? ¿No tenemos algo en la región que nos pueda poner en un sendero del desarrollo integral? Y veo que somos muy ricos en creatividad y veo que hoy los países que más crecen, que más se desarrollan, las empresas que más valen en los mercados
son las de la creatividad, las de la propiedad intelectual, las del desarrollo creativo e intelectual. Entonces, de eso tenemos abundancia en la región y empiezo a vislumbrar una ventana de oportunidad. Nos hemos convertido, y no me dejarán mentir en este momento que estamos enlazados en línea, nos hemos convertido en el Homo Telecom, nos hemos convertido en ese hombre de la conectividad a distancia. Fíjense, este es el caso para México. Tengo el dato para América Latina, quien me escriba también se lo comparto, y es equivalente a este que vemos en México. Ya no me voy 2 siglos atrás, me voy 25, 28 años atrás, 29, y fíjense cómo el gasto dedicado a conectividad, no a compra de dispositivos, tan solo a conectividad, ha pasado para el caso de pesos mexicanos de 111 a 8,131 en la actualidad. 73 veces más gastamos en conectividad. Insisto, más los dispositivos como la tableta, las laptops, los relojes inteligentes, los lentes inteligentes, etcétera. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos cursando por estos vasos comunicantes del Homo Telecom? Lo que cursamos es creatividad. No es que hablemos 73 veces más. Lo que hacemos es intercambiar libros, imágenes, sonidos, videos. Por cierto, les invito a que me escriban a mi correo electrónico y con mucho cariño les voy a compartir varios de los libros que ha mencionado el profesor Guzmán, se los compartiré en formato digital. Eso es lo que viaja por estas venas, por estos vasos comunicantes de la conectividad de las telecomunicaciones contemporáneas. Entonces, tenemos que empezar a considerar ese cambio tecnológico. Hace 2 siglos, cuando unos países se desarrollaron, hubo cambio tecnológico, motores a vapor, motores a gasolina, telegrafía, telefonía, electricidad. Hoy estamos en presencia del cambio tecnológico más impactante de la historia y más cotidiano. Día a día están cambiando nuestras capacidades como Homo Telecom, como hombre con capacidad de transmitir contenidos creativos. Claramente no todos nos beneficiamos de la misma forma. Otra vez estas son las cifras correspondientes a México. Fíjense cómo aproximadamente 55% de la población en México vive en algún grado de pobreza, pobreza patrimonial, pobreza de oportunidades o pobreza incluso alimentaria. Pero fíjense también las ventanas de oportunidad que da las todavía llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan novedosas. Si ven la columna de telefonía fija, ella no logró penetrar a los hogares ni llegar a las personas de bajo poder adquisitivo. Pero vean la siguiente columna, cómo hoy prácticamente todas las personas en México tenemos una línea móvil y prácticamente todos tenemos un smartphone que está haciendo explotar el consumo de datos. Insisto, ¿cuáles datos? Datos de información, datos de cultura. Les invito a una reflexión en primera persona. ¿Qué sería de nosotros en este aislamiento si no tuviéramos la vacuna que significa la cultura y el arte que descargamos por nuestros dispositivos tecnológicos? Por eso es muy importante asegurarnos que en nuestras sociedades todos tengamos esas capacidades, porque quien hoy no tenga cobertura de banda ancha fija o móvil, quien no tenga habilidades digitales, quien no tenga los dispositivos, estará en una situación de discapacidad digital, que es una discapacidad productiva, cultural, educativa, social, informativa. Es muy importante, ya no lo vemos como un lujo. En la Constitución Política de mi país ya se consigna como un derecho básico del ciudadano el derecho a la conectividad para nuestros contenidos. Un repaso como economista de lo que está sucediendo en el mundo. Lo primero es una confesión de partes de un economista.
no entendemos esta crisis, no tenemos instrumental para atajarla ni para atacarla. Otras crisis invitan a acelerar el gasto público, el gasto privado, el consumo. Aquí lo que buscamos es un enfriamiento de la movilidad social, lo cual nos lleva a una parálisis económica. No una. En mi país tenemos dos. Ya el gobierno había inducido, y creo que esto es común también a una situación crítica en mi querido Venezuela, ya veníamos de una crisis, ya teníamos una capa de crisis. Y ahora esta pandemia, que es una crisis de salud, se convierte en una crisis económica. Llevamos dos. Pero si empiezo a apuntar la vista hacia el sector de la cultura, entonces la aritmética de crisis me lleva al número de 3. Tenemos 3 crisis porque está, insisto, la coyuntural que tenemos en México, la inducida por la pandemia, pero también la estructural para el sector de la cultura, en donde no tenemos suficientes presupuestos, no reconocemos la transversalidad y la importancia de este sector. Entonces estamos en un problema muy fuerte. Por eso cuando me invitó el comité organizador y conversando con el profesor Guzmán decíamos, busquemos, no yo solo, no voy a salir con una receta para obsequiarla, más bien una invitación a que la construyamos juntos de cómo podemos salir fortalecidos. Se habla mucho de volver a una nueva normalidad. Yo me rehúso a usar esa expresión. Yo invito más bien a pensar en que en lugar de volver vamos a evolucionar, pero a una nueva anormalidad. Porque como seres humanos, como hermanos latinoamericanos, no es normal no saludarnos de mano, no darnos un abrazo. Tendremos que superar esa fase. Pero en el campo de la cultura, yo no quiero regresar al sector que teníamos hace 5 meses. Yo quiero que salgamos de un sector que sea reconocido por su heroísmo en este periodo, por llenarnos de contenidos. Insisto, ¿qué sería de nosotros en esta época si no tuviéramos todos esos contenidos creativos? Los meses hubieran sido años y décadas, y estos contenidos nos han ayudado a transcurrir mucho mejor. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Se habla de que puede tener una forma de V, puede tener una forma de lo que llamamos palomita, una caída corta y una recuperación muy larga, una W, que tengamos 2 caídas, y para el caso mexicano, por ejemplo, dice que si fuera una caída en forma de V, la caída del PIB mexicano sería de 7.3%, pero si fuera en forma de V sería de 7.5%. Insisto, en la confesión sabemos casi nada. Fíjense qué interesantes estas cifras para el caso mexicano. Antes de la pandemia, ya en las principales ciudades de México, 26% de la gente trabajábamos de manera remota. Éramos ese Homo Telecom trabajador, 26%. Viene la pandemia, viene el aislamiento y asciende al 81% al mes de abril. En mayo, que ha sido el periodo más crítico para el caso mexicano, debió haber subido hacia el 90%. La pregunta es, ¿vamos a regresar al 26? ¿Nos vamos a quedar en el 81? No lo sabemos, pero a mí me parece razonable pensar que no vamos a regresar al 26. Esto ha sido lo que he llamado un empujón digital para estudiar, para trabajar, para apropiarnos de contenidos creativos y culturales. Me parecería razonable pensar que evolucionemos a un 40 o 45% y sigo abogando por esta evidencia de la conectividad. Efectos sobre el sector de la cultura a partir de la pandemia. La oferta en el corto plazo. Lo primero que se cerraron fueron los espacios culturales, museos, cines, teatros, galerías. Ahí vino
la primera afectación. Oferta en el largo plazo, ya no vamos a ver todos estos espacios abiertos, y los que veamos abiertos van a tener una estructura de costos mucho más onerosa que la que venían teniendo, lo cual se puede traducir en mayores precios, lo cual nos puede estar alejando de esos espacios. La demanda en el corto plazo, pues yo diría, nos hemos apropiado de más contenidos creativos. Los creadores han sido tan generosos en obsequiarnos sus conciertos, sus textos, sus conversatorios. Entonces, como público, como audiencias, como espectadores, casi diríamos que nos hemos beneficiado. Nadie hubiera pedido esta condición, pero dentro de lo positivo ha sido esta mayor apropiación de contenidos creativos. La demanda en el largo plazo, pues hemos encontrado nuevas formas de apropiarnos. Este empujón digital nos ha dejado ver que sí, lo presencial es valiosísimo, pero es una buena oportunidad hacerlo también de manera remota. El comercio de bienes y servicios se ha visto afectado y se seguirá viendo afectado. La formación de capital humano nos hace pensar que el Homo telecom creador, creativo, tiene también que tener estas capacidades digitales, entre muchos otros cambios. La política digital debe tener muy presente la política cultural. A mí me gusta hablar de política cultural integral, una política cultural que considere lo económico, lo digital, la accesibilidad, los derechos humanos y, en fin, los efectos son vastos y muy diversos. Si me dejan pasearlos un poco por las mediciones económicas, les dejo y les compartiré también a quien me escriba o con el comité organizador este PowerPoint. Aquí hay unas clasificaciones del fenómeno que, como bien decía Carlos Guzmán, Luis Stolovich, tan querido y tan extrañado, dijo, vamos a empezar a medir esto. Él fue el primero en preocuparse por estos temas. Luego otros hemos procedido a ponerle número, pero ¿número a qué? Los abogados le llaman industrias protegidas por el derecho de autor. Es el enfoque legal que dice lo que sea susceptible de ser abrazado por el derecho de autor, lo vamos a meter aquí. Y la OMPI desarrolla ahí la metodología que yo tomo y adapto para nuestra región. Luego viene esta propuesta de la UNESCO en el año 2000 de llamarle industrias culturales. La mercadotecnia de esta denominación es maravillosa. Quien no sepa del fenómeno que estamos hablando, si le decimos industrias culturales, va a entender el grueso del fenómeno. Pero a pesar de que, y como lo citó mi querido Carlos, por ejemplo, el primer libro que escribí con Néstor García Canclini hablaba de las industrias culturales para el desarrollo en México, yo ya no vuelvo a usar ese término para el fenómeno que quiero medir. ¿Por qué? Porque para mí lo importante es el insumo de la creatividad. Igual que el petróleo, y ustedes lo saben, detona una cadena productiva que nos lleva a la exploración, extracción, refinación petroquímica básica, secundaria, terciaria, etcétera. La creatividad detona una cadena productiva similar. Pero la creatividad no es un elemento industrial, es un elemento cognitivo, disruptivo, innovador. No presionamos un botón para generar creatividad. Entonces, uso el término de industria cultural, pero como economista me parece que es insuficiente porque el fenómeno que queremos medir no es automatizable, no es mecánico como es lo industrial. Insisto, siempre la producción creativa frecuentemente entra en fases industriales. La impresión de libros, la digitalización de música, la quema de discos compactos, sí, pero no es eminentemente ni en todo el proceso algo industrial. La tradición anglosajona evoluciona hacia industrias creativas y contemplan más lo digital,
más lo creativo. Yo ahí haría una modificación y yo le llamaría economía basada en la creatividad o economía creativa. Pero son términos o denominaciones demasiado extensas. Luego, Estados Unidos, por ejemplo, habla de la industria del entretenimiento y mete ahí deportes. Cada país lo maneja como quiere. Nuestros amigos, el presidente Duque y Felipe Buitrago, lo han denominado economía naranja y tienen una serie de emprendimientos e iniciativas muy aterrizadas, muy prácticas, muy cotidianas, muy admirable. Ojalá estuviéramos en esa fase de convencimiento, como ellos ya lo tienen, de que ahí hay un gran valor. Pero esta es una reflexión sobre cómo llamarle. Aquí les dejaré en el PowerPoint algunos de los elementos a considerar como artes escénicas, patrimonio material e inmaterial, los audiovisuales, los videojuegos, la publicidad, las artesanías, la industria editorial, diseño, juegos, música, pero cuando midamos en este ejercicio irreverente, en este ejercicio cartesiano de ponerle números a la cultura y a la creatividad, tenemos que considerar también los recursos que tienen las universidades públicas y privadas, las fundaciones, los organismos internacionales, los gobiernos en sus diferentes niveles. La prensa juega un papel muy importante. En fin, tenemos que considerar el quantum total cuando hagamos este ejercicio de aritmética cultural. Pero yo insisto, lo más importante para mí, el crudo de toda esta cadena de valor, es la creatividad. Si no hay creatividad, no existe la cadena como inversión, producción, distribución, comercialización y comunicación o ejecución pública. Tenemos que enfocarnos a esa creatividad que, insisto, es un recurso abundante en Venezuela, en México, en República Dominicana, en Chile, en fin, en toda nuestra región. ¿Cómo medir? En economía decimos que una medición debe cumplir 3 principios. Una estadística. Tiene que ser metodológicamente robusta, o sea, bien hecha. Tiene que ser comparable, porque si no, no nos sirve para tomar lecciones entre países, entre regiones, y tiene que ser replicable en el tiempo para poder seguirle la pista. Y los primeros ejercicios de medición que se hicieron en la década del 90 empleaban metodologías muy disímbolas, muy diferentes entre ellas. Aquí lo ilustro un poco por colores. A mí me ha tocado hacer los estudios nacionales de México. Hoy estoy a punto de terminar una actualización. Tuve el privilegio también con mis amigos guatemaltecos de ser invitado a desarrollar ese estudio nacional, pero fíjense la falta de comparabilidad que hay por las diferencias metodológicas. Entonces, en la construcción de su cuenta satélite, en el desarrollo de sus ejercicios académicos, es muy importante empatar con otras metodologías para poder hacerlo comparable. ¿Qué mido yo? Tomo el modelo de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que mide industrias base, interdependientes, parcialmente relacionadas y no dedicadas. ¿Qué son estas? La base son los bienes y servicios creativos y culturales finales. El CD, el libro, el boleto al performance, al teatro. Interdependientes es el capital que únicamente existe para la reproducción creativa. Las consolas de grabación, los equipos de iluminación. Y luego ya vienen las parcialmente relacionadas y las no dedicadas, que son bienes y servicios que existen socialmente para una diversidad de aplicaciones, pero que la cultura y la creatividad llegan y toman una parte de ello. La electricidad que estamos usando ahorita para esta transmisión se podría usar para operar diferentes dispositivos, pero en este momento, si no hubiera un elemento creativo de origen, no estaríamos consumiendo la creatividad. La cerveza del concierto. La t-shirt que compramos en el concierto, la copa que tomamos antes del concierto o la cena.
¿Es cultural? Pues es un consumo inducido por la cultura. Entonces son los que entran a estas categorías 3 y 4. Y luego viene una adición que hice con mi equipo, que es la economía sombra. No pensemos que lo que queremos medir está siempre en las estadísticas oficiales. Mucha de la cultura, mucha de la creatividad opera en la informalidad, incluso en la ilegalidad, y peor, no peor, pero más aún, hoy se está yendo al mundo digital en donde se pierde de las métricas de las estadísticas oficiales. Economía sombra es economía informal, más economía ilegal, más la digitalización. Algunos estudios, les dejo estas referencias. Estos son estudios de la OMPI. Hay estudios que no son de la OMPI. El mío, a pesar de usar la metodología de la OMPI, no es un estudio oficial de la OMPI, es un estudio oficial del gobierno mexicano en su momento. Así fue presentado, en donde agregué la metodología de la economía sombra. Son algunos referentes y tenemos que seguir empatando metodologías. ¿Cuánto vale la cultura, si me permiten preguntar? Y antes de avanzar, insisto en lo que siempre digo. La cultura vale por lo estético, vale por lo simbólico, vale por los elementos de cohesión que nos da, pero si repetimos la pregunta, se vale dar una respuesta cuantitativa. ¿Cuánto vale la cultura en términos económicos? Primera medición que hice para el caso mexicano en 1998, 6.7%, en donde un punto porcentual correspondía a la economía sombra. Fíjense en las siguientes mediciones. Pronto voy a salir con una actualización de ese dato del 2016 y para el 2018 lo voy a tener, es la última cifra disponible. Vamos a ver una baja muy importante. Bueno, primero, 2013, 2016, la economía sombra se convierte casi en la mitad, representa el 44% del total de lo producido. ¿Por qué? Por la digitalización. Hagan un repaso en primera persona. ¿Cuántos de los contenidos creativos que se han apropiado, cuánta de la música que escucharon ayer vino de un CD? O vino de Spotify, o vino de YouTube? Ese Homo Telecom está impactando a la producción y al consumo de contenidos creativos y sigue aumentando. Entonces, esa cifra ya es de 4 o 5 años atrás. Hoy depende de la generación, pero millennials me podrían decir 90% es digital. Ya no compro soportes mecánicos, ya no compro en formatos físicos. 7.4% es mucho o es poco comparado en mi país con otros sectores, quedaría por sí solo como el cuarto sector de actividad económica. Pero, por ejemplo, si tomamos el componente de turismo que es cultural, se va al tercer lugar, queda solamente debajo del petróleo y de la maquila. Vendemos al mundo mucho más que lo que le compramos. Vean las cifras, lo cual significa que la cultura genera divisas. ¿Y por qué siempre que queremos divisas pensamos más petróleo, más remesas, más maquila? ¿Por qué no pensamos más cultura? Vean la cifra de generación de empleos. 1.4 millones de empleos en el país generados dentro de la cultura. Pero una cifra que me gusta mucho reflexionar y comentar es ese 1.4 millones de empleos representa el 3.7% del total de empleo en México. Para producir el 7.3 o el 7.4, esto significa que la productividad de la mano de obra que hay dentro del sector cultural es 2 veces superior a la productividad promedio nacional y no somos vistos como un sector productivo. Con esto redondeo que somos y hay un sector económico imbuido dentro de la cultura.
Nada más para que tengan algunos comparativos, mi medición del 2016 daba 7.4 en la contribución económica. La OMPI hizo un estudio en el 2003 con su propia metodología y resulta en 4.8. La diferencia es muy grande, sí, pero ellos no consideran la economía sombra. Entonces, no es que uno esté mal o el otro, es yo salgo y hago estimaciones con mi equipo de toda esa creatividad que no es capturada por la estadística oficial y la integro. Y la cuenta satélite, de la cual soy parte del consejo consultivo, en mi país, dentro del INEGI, que es el instituto dedicado a estos desarrollos, va en un cálculo de 3.3%. Los gobiernos miden lo que tienen a la vista y lo que es palpable para ellos. Pero son diferentes métricas de un mismo fenómeno. Este es otro libro que trabajamos conjuntamente Néstor y yo hace pocos años para seguir insistiendo en cómo está cambiando el carácter de los creadores. Les llamamos trendsetters, jóvenes emprendedores. Fue un ejercicio delicioso porque el equipo de Néstor, de sociólogos y antropólogos, junto con mi equipo de economistas, nos reunimos a trabajarlo y era tan interesante que ambos dábamos interpretaciones radicalmente diferentes a una misma cifra, pero fue un ejercicio muy rico para ver a este segmento de la población creadora que es gente que trabaja en línea, que tiene elevada acumulación de capital humano, son muy digitales, son muy informales en el sentido de no trabajan tiempos completos en empresas, son muy independientes, tienen proyectos de muy corta duración y esa es la tendencia que estamos viendo. Levantamos una serie de encuestas, estos son algunos de los principales resultados. 84% de ellos tienen estudios profesionales de licenciatura. Prácticamente todos son intensivos en el uso de Internet. 2 de 3 no tienen un contrato laboral. Fíjense en este sesgo de género. Entre los trendsetters que identificamos en la encuesta, solo 1 de 3 eran mujeres. Fue una encuesta aleatoria, simple, no controlada. Ese fue el resultado. Son de nivel socioeconómico alto, es una generación que no depende tanto de esperar que el gobierno le dé, pero sí depende mucho de su estructura familiar, del patrimonio familiar. La mayoría no cuentan con prestaciones laborales y más de la mitad se dedican a desarrollar proyectos independientes. Es el tipo de nuevas estadísticas que emprendimos, que queremos seguir haciendo y que es una recomendación estar monitoreando cómo está cambiando la estructura laboral. Les decía del Homo Telecom. Si me dejan darles la fotografía del Homo Telecom mexicano, somos 129.5 millones de mexicanos en el país, en donde hay 123.8 millones de líneas celulares. O sea, prácticamente todos los que tienen más de 6, 8 años ya tenemos una línea celular. 112 millones de smartphones. Prácticamente ya todos tenemos un smartphone. Somos intensivos en el streaming de audio y video. Somos gamers. Hay 74 millones de videojugadores en México. Solíamos pensar que jugar era cosa de niños. Hoy yo uso mucho un hashtag jugar no es cosa de niños. Prácticamente todos somos videojugadores y cuidado, el videojuego es la más novedosa y completa expresión de las industrias creativas. Un videojuego, si bien corre sobre plataformas tecnológicas, es un componente que tiene un guión, tiene personajes, tiene música, es la nueva industria creativa en desarrollo. 74 millones de jugadores, pero ¿qué tanto estamos invirtiendo en esta producción, en este desarrollo de videojuegos? Ahí hay una oportunidad de valor económico. Vean esta cifra de México muy actualizada al mes de marzo de este año. Vean cómo está elevándose el consumo de datos móviles.
Las líneas planas son los mensajes cortos que van ligeramente a la baja. Luego la voz, el número de minutos por mes. Yo diría que en México, dados los precios, ya hablamos lo que tenemos que hablar. Pero vean esta explosión de datos que tenemos. Estamos navegando intensivamente y vuelvo al tema de que esta navegación es una navegación para contenidos creativos. Entonces, ahí está una gran oportunidad de transmitir. No postulo que nos vamos a quedar solo siendo un homotelecom, solo de manera remota, pero sí vamos a hacer un híbrido más balanceado entre lo presencial para las industrias culturales y creativas y lo remoto. Si yo les hiciera ahorita la pregunta de cuántas pantallas tienen enfrente de ustedes, muy probablemente la cifra se acerca a 3. Simplemente cuando practicamos lo que solíamos llamar ver la televisión, hoy tenemos 2.7 pantallas cuando vemos la televisión. Vemos la televisión, tenemos nuestro smartphone al lado y estamos escribiendo con amigos, con pareja, diciendo a ver si vamos a este restaurante, a ver si cocinamos esto, ya viste el gol o el home run o lo que haya sido. Y tenemos a veces nuestra laptop o si no nuestro reloj inteligente. 2.7% es el promedio. Insisto, si me dijeran ahorita cuántas pantallas tienen, estoy seguro que se aproximan a 3. Son nuestros accesos, aunque hoy por hoy, y las cosas cambian muy rápido y podrán cambiar, el eje de nuestro ecosistema de conectividad y de apropiación de contenidos creativos es nuestro teléfono celular. Es el dispositivo con el que podemos encender las luces de la casa, cambiarle a los canales de televisión, la música que escuchamos en el streaming, o sea, streaming de audio o de video. Les decía que veo en el COVID-19 una suerte de empujón digital. ¿Qué está pasando con esta conectividad? Es muy importante ejercer ese derecho a la conectividad porque a la vez es un derecho a la educación, un derecho económico. Los afortunados que tenemos conectividad y podemos desempeñar nuestras labores remotamente, ejercemos nuestro derecho económico a trabajar, a estar informados para temas de salud, derechos políticos, cómo vota, cómo se expresa gente que no tenga conectividad. No es pensable esto. Hoy debemos defender, y me tocó trabajar hace poco para la OEA en un libro que se llama Conectividad y Libertad de Expresión en las Américas. Antes, libertad de expresión era poderse ir a parar frente al Palacio Presidencial a expresar lo que uno pensara. Hoy, si no tenemos redes sociales, mensajería instantánea, acceso a la red, no podemos hablar de tener libertad de expresión. Derechos de autor hay que cuidarlos desde el mundo de la cultura y la creatividad y, en fin, la conectividad para acceso a la creatividad se ha convertido en un derecho de derechos. Empecé preguntando, ¿tenemos alternativas para el desarrollo? ¿Nos vamos a quedar en una condición de subdesarrollo perennemente? Me rehúso a pensar eso por mí, por mis hijos, por mi país, por mi región. Yo veo en el sector de la cultura y la creatividad, en ese insumo que es la creatividad, una ventana de oportunidad para avanzar. Aprovechemos las nuevas tecnologías. Hace 2 siglos tenía lugar un cambio tecnológico muy importante. Hoy es un cambio tecnológico mucho más importante. Hace 2 siglos, los cambios tecnológicos relevantes tenían lugar cada 30 años, cada 50. Hoy el cambio tecnológico es continuo y nos impacta directamente. Es nuestra laptop, nuestra tablet, nuestro teléfono inteligente. Por eso son Personal Communication Devices, porque son parte integral. Antes, para comunicarse, habría que ir a la oficina de telégrafos, había que subirse
a un ferrocarril. Hoy tomamos nuestro auto, tomamos nuestros dispositivos de comunicación. Desde el sector de la cultura y la creatividad tenemos la capacidad de emprender este despegue, pero como región, como países, tenemos que creérnoslo. Por eso, esta maestría en gestión y políticas culturales, por eso este trabajo del ININCO y de la Universidad Central de Venezuela han sido vitales en estos 10 años. Me resulta un orgullo ser parte remota, pero parte de este equipo, y no paremos de trabajar porque no tenemos a la vista otra ventana de oportunidad para desarrollarnos. Es nuestra creatividad, es nuestro trabajo conjunto como región. Por eso, como economista, mi contribución intenta ser de números, de propuestas de política cultural integral para no solo el crecimiento del sector, no solo el beneficio de los creadores y los lectores y las audiencias y los públicos, como si eso fuera poco, sino para el desarrollo integral de nuestros países, de nuestras comunidades, de nuestra región. Sí, afirmo, sí tenemos una ventana de oportunidad, una esperanza para el desarrollo integral, y ese radica en el sector de la cultura y la creatividad. Si me permites, querido Carlos, paro aquí para dar pauta a comentarios y preguntas y respuestas que encantado compartiré con todos. Excelente, Ernesto, excelente. De verdad que tu presentación ha sido muy importante para todos nosotros, sobre todo para ubicarnos conceptualmente también en lo que significa pues el trabajo que se viene haciendo en el campo de economía de la cultura. No sé si me están viendo por ahí, porque veo que todavía está la pantalla compartida. A ver, voy a... Ok, ahora sí. Bien, antes de hacerte varias preguntas, bueno, déjame un segundito, con tu permiso, Ernesto, saludar por aquí, que estoy viendo que está nuestro querido amigo Carlos Santos, que es viceministro de Cultura en República Dominicana y que fue fundamentalmente propulsor de todo lo que es la famosa cuenta satélite de República Dominicana, en la cual tú participaste, dándole las orientaciones metodológicas del caso. También está nuestro querido profesor Cristian Antoine de Chile, que también ha trabajado esta área de mercadeo, economía de la cultura. Rosalena Rodríguez también de República Dominicana. En fin, gente muy apreciada y querida que viene durante años trabajando e impulsando toda esta dinámica, y que contigo han formado ese equipo, digo, importantísimo con el que cuenta América Latina hoy en día. Y está también el profesor Víctor Guedes. Voy a concentrarme en varias cosas para dar paso luego a las preguntas. La primera conferencia que tuvimos fue la de Víctor Guedes. Víctor apuntó hacia lo que era el tema del liderazgo cultural y desarrolló toda su ponencia a propósito del concepto de sostenibilidad cultural. Ciertamente, Víctor en aquella oportunidad nos señaló de, bueno, cómo estaba cambiando el paradigma y, en definitiva, por qué había que tomar en consideración toda esa dimensión cultural. Luego viene la colega que ha trabajado contigo en infinidad de libros, Ana Carla Fonseca. Nos tocó el tema de las posibilidades de esto, de la economía creativa, el emprendimiento cultural. Y Tulio nos remató con algo que él denomina el ermitaño conectado, que entiendo que es un poco lo que tú denominas el Homo Telecom. Es decir, donde pareciera que no tenemos salidas y, en definitiva, la tendencia es hacia una economía cultural totalmente digitalizada. Ahora me voy a concentrar en los datos que tú estás aportando. Economía sombra, empecemos por ahí. 3.6% según los datos que tú nos estás aportando. Y el primer llamado que nos hace es que debemos evaluar y considerar ese espacio, que en teoría los estudios que se han hecho sobre economía de la cultura no lo han tocado. Yo no tengo idea de cuánto puede hacer la economía sombra en Venezuela.
me imagino que debe ser infinitamente superior a lo que sería, digamos, la economía normal. Hablas de un 7.3% del Producto Interno Bruto de lo que sería el aporte de la cultura. Y hablas de 1.4 millones de empleos. La pregunta que nos hace Claudia Furiati, la profesora Claudia Furiati, es bueno, en este contexto, los datos que está aportando la CEPAL de verdad son dramáticos, muy dramáticos. Es más, la CEPAL ha llegado a titular, y vean los informes que está publicando la CEPAL, ha llegado a titular que es posible que estemos entrando a una segunda década perdida. Yo no soy el economista eres tú precisamente. Pero entonces uno presume que con la pandemia, aun cuando tiene todas las posibilidades de creación que tú estás señalando, lo que llamas el empujón creativo, pareciera ser que todos estos datos que tú nos estás aportando, 7.3, 1.4 millones de empleos, con el tema del COVID, es posible que todos esos datos se vengan abajo. Es la gran preocupación que tenemos todos los que estamos en el área cultural, o sea, es la inquietud que tenemos contigo. Porque hay algo que me gustó y es importante que el resto de los compañeros que estamos aquí conectados tomemos en consideración. Tú dijiste para mí la palabra mágica en todo esto, en mi caso personal, productividad. Ciertamente es importante en el campo de la economía, una cosa es la productividad y otra cosa es el crecimiento económico. El sector cultural es, en definitiva, altamente productivo. No sé cómo será en términos de crecimiento económico. Pero la pregunta entonces inmediata con la que te formuló Claudia Furiati es esa. Si esperamos o no vamos a esperar quizás un declive de todos estos datos que tú nos estás aportando. Si la productividad económica en el campo de la cultura se espera que pueda mermarse. Y yo le agregaría la pregunta de la profesora. ¿Es posible seguir pensando en una economía naranja? Porque pareciera que de la economía naranja, me perdonan, no me quiero burlarlo, pero pareciera que vamos de la economía naranja a la economía limón, porque lo que nos viene es muy fuerte. Entonces, te hago esa pregunta para comenzar la introducción. Saludos también a la profesora Carmen de Puerto Rico, que está con nosotros aquí. Sí, tenemos gente de República Dominicana, Puerto Rico, Chile, Colombia. Me encanta que todos son amigos y todos te conocemos. Dale, Ernesto. Muchas gracias, Carlos. Carlos Santos, un abrazo muy cariñoso, muy cariñoso, como siempre. Carmen, Víctor, todos, gracias por estar aquí. Qué provocadores comentarios y coincido mucho con ello. A ver, esta migración hacia lo digital, y ya no terminé de hacer mi comentario, lo van a ver en mi próximo libro, las cifras efectivamente bajan y bajan mucho, pero no porque pierda valor la cultura, no porque produzcamos menos, sino que en el proceso de digitalización, los bienes y servicios culturales se invisibilizan para la estadística, por una parte. Lo que tenemos es un ducto de banda ancha, pero no sabemos cuánto contenido viaja por ahí. Pero también se desmonetiza. O sea, los que comprábamos y compramos discos compactos, gastamos 10 veces más que los que pagan una renta por el streaming de Spotify. Entonces, les anticipo esta primicia, pero ese 7 para las últimas cifras en México va a terminar siendo algo así como un 5%, incluida la economía sombra. Va de nuevo, la economía sombra ya representa la mitad o más del quantum total, pero o es invisible a la contabilidad o se desmonetiza. No significa que perdamos productividad. Tenemos muchos miedos a los cambios tecnológicos. Siempre se dice el cambio tecnológico, el trabajar remoto, la inteligencia artificial, etcétera, va a generar desempleo. Hay algo que en economía llamamos desempleo friccional. Entra una nueva tecnología y la gente que operaba esa
mano de obra, puede quedarse sin empleo. Pero la evidencia histórica de la muy larga historia que tenemos en la humanidad es que finalmente se va a ubicar en empleos más productivos y se van a generar nuevos empleos. El caso de siempre es el día que se pone en operación la imprenta, los escribanos pierden su empleo, pero los libreros generan empleo y los bibliotecarios y los bibliotecónomos y la industria editorial se detona. Entonces hay una mutación, pero en el corto plazo sí hay un efecto de desempleo friccional. Entonces, aceleremos esos procesos, aseguremos que tengamos la adopción generalizada y optimicemos el proceso. Décadas perdidas. Qué bueno que lo mencionaste, Carlos. ¿Sabes por qué somos una región atrasada, como lo expresé? Por descuidados. Se nos pierden las décadas muy frecuentemente. De las últimas 20 o 22 décadas, en tiempo económico, llevamos perdidas más de un tercio, un 40%. Perdimos en el siglo XIX 4 o 5 décadas. En el siglo XX en México, la década del 10 fue la revolución y la perdimos en tiempo económico. Del 20 al 30 acabamos con la Gran Depresión. La del 80 se nos perdió. Fíjate qué descuidados somos del tiempo económico. Y ahora vamos a tener otra década perdida con un 40-45% de estancamiento económico del tiempo, 40-45% del tiempo en estancamiento, no podemos crecer. Entonces, por eso es obsesión y preocupación de los economistas la estabilidad, crecer continuamente. ¿Sabes que si en los últimos 60, 70 años nuestra región hubiera crecido un punto porcentual más de lo que creció, hoy tendríamos el PIB per cápita que tiene Europa? El efecto acumulativo de 1% a lo largo de 170 años nos llevaría a un PIB de 30,000, de 40,000 dólares como lo tienen en Europa. Pero ya tienen por lo general continuidad en ese crecimiento. Entonces, sí, el planteamiento de esta presentación es salir fortalecidos, sí, pero salir a evolucionar. Lo que Carlos Santos ha buscado y trabajado con sus equipos en Dominicana no es seguir haciendo más de lo mismo, es evolucionar. Y luego veo sus estadísticas de consumo y la siguiente pregunta es, ¿y qué hacemos con ellas? ¿Cómo las ponemos en práctica? No queremos un repositorio de estadísticas, un disco duro lleno. Queremos reaccionar ante esos diagnósticos que tenemos. Y así Costa Rica y así Colombia en su propio intento tan criticado. Pero yo te digo una cosa, yo no veo estructuras políticas en México que estén preocupadas por este tema en el que estamos nosotros. Y con su propio enfoque en Colombia lo tienen, y en Chile lo han tenido, y en Argentina con tropiezos, pero se lo plantean. Entonces, yo por eso sí, siempre veo los ejercicios de mis amigos y digo, ¿qué puedo traer a mi país? O desde mi país, ¿qué puedo compartir con los demás? Entonces, sí, no hay una fórmula. En la corriente neoinstitucionalista se dice, no es posible exportar instituciones. Yo no puedo traerme el modelo costarricense a México, pero sí puedo seguir y copiar las prácticas costarricenses. Entonces, creo que esa ventana de oportunidad de ver lo que estamos haciendo colectivamente es muy valiosa. Ernesto, yo te cedo la moderación como a ti te gusta, establecer diálogo. Aquí yo tengo como más de 11 preguntas, no sé cuál hacerte la que tú quieres. Ayúdame a elegir una, Carlos. Ayúdame a elegir una, Carlos, la que tú veas. Aquí hay una de la profesora Isa Cisnero. La profesora Isa Cisnero, Ernesto, y es importante también que lo sepan los compañeros de América Latina, fue la directora de una de las instituciones pioneras en América Latina, titulada el CLATEC.
El CLACDE fue por decisión de la Organización de Estados Americanos en su debido momento la institución rectora en América Latina para la formación de lo que serían los administradores y promotores culturales. Muchos de los que luego serían ministros de culturas en algunos países salieron formados precisamente de esta institución. Y ella pregunta cómo relacionar la economía sombra con ese empujón digital y el mundo de las emociones y la creatividad. Pareciera ser que el tema de la economía sombra es bien importante porque en definitiva para muchos de los que estamos en el área de economía y de la cultura, ese concepto que tú has desarrollado nos parece bien importante, incluso para la definición de políticas públicas culturales en ese sentido. ¿Qué piensas? Encantado. Ah, qué bonita pregunta. El lunes de la semana pasada participé de la presentación de un libro que es como esta sesión, Carlos. Para mí esta sesión con ustedes es un gran regalo de la vida. Es de esas cosas que me llegan y agradezco muchísimo y cada vez que los veo. Y a ese libro que se llama Creadores en Aislamiento, me invitaron a participar, pero en ese libro hay pintores, poetas, escritores, actores, actrices. Dije, qué gran regalo me están dando de invitarme como hoy a esta gran fiesta intelectual. Y era para reflexionar en esto. ¿Cuáles son las emociones en el mundo de la creatividad desde el lado de los creadores? ¿Cuál fue mi sorpresa? Me toca cerrar ese libro con una reflexión general y mi reflexión fue, los creadores realmente operan diferente. Mientras que muchos nos quejamos porque queremos salir a la calle y tal, los creadores, ¿sabes qué es este aislamiento? Este encerrarse en ellos mismos es su hábitat natural. Dice Alberto Ruiz Sánchez, para mí no ha cambiado nada excepto que lo digital me está invadiendo. Me imagino que las plataformas le molestan, pero dice, yo vivo encerrado escribiendo. El trabajo de un escritor es en el aislamiento y del pintor también y del compositor. Pero para las audiencias no. Incluso el otro día una persona de una empresa tecnológica me invitaba a dar nuevamente una charla a la gente que trabaja en esa empresa y le dije, ¿no están ya cansados de tantas presentaciones? Y me dice, los que están cansados son ustedes los presentadores, los públicos, los espectadores, las audiencias, no, siguen pidiendo más. Entonces, yo creo que ha habido este sentimiento bidireccional, los creadores felices de estar, otra amiga decía, en unas citas ciegas con ella misma, así lo refería. Pero para los que tenemos otros ritmos de vida, de viaje, de reuniones fuera, nos ha costado más trabajo. Pero vuelvo a la pregunta que hace Isa. ¿Qué sería de nosotros sin estos contenidos creativos? Y en ese sentido yo digo, mientras no he logrado descubrir una vacuna para COVID-19, lo que sí ha resultado es que la cultura y la creatividad han resultado ser una vacuna social y una vacuna anímica. Por eso es muy valioso tener a nuestro sector creativo y tenemos que pensar cómo remunerarlo porque ellos comen, como diría Luis Stolovich, y ellos viven, ellos consumen y no están teniendo sus fuentes de ingresos. Entonces, parte del trabajo desde las universidades, desde los espacios de la gestión, es cómo construir modelos de remuneración en esta nueva vida más digitalizada que tenemos. Ernesto, tengo más preguntas, por supuesto, con el caso de México, que ya te las voy a hacer, pero en este momento no quería dejar pasar esta reflexión que quería compartir contigo. De verdad que me gustó muchísimo que lo comentara. Tú decías que en el caso de México, en la economía naranja, 1 de cada 3 son mujeres. Desde la perspectiva de género, eh, creo que es un tema importante que hay que tocar en este momento a propósito del COVID-19.
¿Cómo ves la situación? Es decir, ¿cómo está planteado el tema de la economía desde la perspectiva de género? En el caso venezolano, y creo que también en el caso de República Dominicana y de Puerto Rico, cuando uno hace el recorrido histórico de la gestión cultural en nuestros países, yo diría que casi el 60% de la institucionalidad cultural en nuestros países se debe y se debió a la participación de la mujer. Hoy me preocupa de verdad, no solamente es la situación de las poblaciones indígenas, sino también dentro de la perspectiva de género, todo este tema de lo afro, lo indígena, la situación de las mujeres. Es decir, ¿qué has recogido tú desde tus investigaciones que estás llevando a cabo a propósito de este tema? Claro, Carlos. Encantado. A ver, la estadística del sector de la cultura y la creatividad, dándole un enfoque de género, muestra que incluso un poco más de la mitad son mujeres. Es un sector muy fértil para la creatividad femenina en el sector completo. Ese 30% que yo referí es solo para los trendsetters, para estos jóvenes emprendedores que son muy digitales, el desarrollador de videojuegos, el generador de efectos especiales para una película. Ahí es en donde se queda acotado a un tercio. Pero insisto, este es un sector mayoritariamente, ligeramente, en su mayoría femenino. Pero entra luego el tema de comunidades y si me dejas extender un poco más, incluso el tema de derechos humanos. De hecho, la ley vigente que tenemos en México para el sector, de la cual tengo el orgullo de haber sido parte del consejo redactor, se llama Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Pero derechos a crear, a producir, pero también derecho al acceso. Entonces, es muy importante atender este tipo de temas porque el mismo sector de la cultura, debemos decirlo, ha discriminado, ha despreciado a sus miembros y tenemos que ser la vanguardia y ejemplo para el resto de la sociedad y lo seguimos haciendo. Por eso yo siempre invoco a decir, ¿por qué si es un sector que genera tanto valor económico, un creador no tiene seguridad social por ser creador? En mi país, un poeta no puede ir a registrarse fácilmente como poeta y tener guardería, atención médica. Un cantante tampoco. Entonces, cuidado porque estamos replicando ejercicios de inequidad y de injusticia. Las comunidades también, y aquí qué bueno que lo mencionas, mucho del trabajo que tenemos que seguir haciendo en el análisis y en la estadística es distinguir cuál cultura. Y yo me he propuesto que uno de mis próximos trabajos enfoque a la cultura ya no en singular, sino en plural, al menos dos culturas. La que tiene viabilidad de mercado, la que tiene, voy a usar ese término que no me gusta para la cultura, pero tiene rentabilidad, tiene suficiente retorno económico, y la que no la tiene. Y son precisamente nuestras comunidades afroamericanas, nuestras comunidades indígenas, las que tienen expresiones de tradiciones, expresiones identitarias que no son viables en el mercado. Y ahí es en donde debemos enfocar el trabajo académico, pero también y mucho el trabajo de la política cultural integral que invoco. Entonces, el problema no es nada más tener mucho dinero, ojalá ese fuera y ese tenemos solventado, pero también es a qué lo dedicamos y tenemos que ser el ejemplo de la equidad y de la justicia y todavía no estamos ahí. Y tú mencionaste género, tú mencionaste las diferentes comunidades, hay mucho trabajo por seguir haciendo y es otro de esos ejemplos en donde las estadísticas nos ayudan. No despreciemos la intuición y la experiencia que tenemos, pero empleemos nuevas herramientas
como estas encuestas de consumo, como la cuenta satélite, como las estadísticas de empleo, para ir calibrando nuestras políticas culturales integrales. Aquí hay una pregunta, Ernesto, a propósito. Voy a empezar a hacerte la mayor número de las preguntas. Por favor, Carlos. Sí, la primera, y que me parece bien importante, dice, un gran reto frente a este escenario que tú estás comentando podría ser cómo estimular y hacer sostenible, y por entre paréntesis, palabra muy en discusión actual, la creatividad o los proyectos creativos en aquellas personas o organizaciones que buscan perdurabilidad. La persona se pregunta que la economía ha medido eso, pero que cómo se podría aportar en la construcción de alguna otra estructura. Siento que entonces el tema aquí en concreto es el tema de la perdurabilidad y sostenibilidad de los proyectos creativos en este contexto que estamos viviendo del COVID-19. Otra pregunta, ¿podrías comentar sobre los impactos económicos del COVID en las industrias creativas asociados al tema del sector turístico? Creo que eso es un tema sustancial que hay que evaluar, por supuesto. Otra pregunta bien concreta de Blanca Mendoza, que es muy activa por nuestras redes. ¿Cómo hacer una trazabilidad de todos los bienes y servicios para tener una mejor estimación del valor de la cadena creativa? Felicidades, maestro. Por acá te coloca también. Gracias. Otro tema que se sigue planteando, la neutralidad de la red. Se relaciona con la libertad de expresión, la competencia de los servicios y la posibilidad de elección de los usuarios, más por su impacto en la innovación, prácticas de gestión del tráfico no discriminatorio. Entonces ella se pregunta qué tanto los cambios que se están realizando en esta neutralidad de la red pueden impactar el valor de la industria creativa. Y preguntas bien concretas, Néstor, que seguramente tú las conocerás mejor. En el caso de México se firmó el convenio entre las Secretarías Federales de Cultura y Economía para impulsar mejoras en las cadenas de valor en el mercado cultural creativo. Y para ello, la labor del desaparecido Víctor Hugo Rascón Banda y el trabajo del maestro Ernesto Piedra han sido valiosos. Felicidades. O sea, tienes tu fan, Ernesto. Muchas gracias, Víctor Hugo. Por aquí te preguntan, la composición del PIB de Nuevo León es diferente a la composición del PIB de Nuevo León que de Ciudad de México o Jalisco. Por ejemplo, la estructura de Ciudad de México tiene alta presencia de servicios y comercio, y eso también se refleja en el consumo cultural. Es decir, el consumo cultural es diferente. Creo que también, esto lo plantea también Blanca, creo que Blanca también está haciendo señalamiento a lo que traté de explicar en la introducción, que tú lo has venido abordando como línea de investigación, es que, bueno, pasamos de los estudios de economía de la cultura a nivel nacional a focalizarnos en ciudades muy específicas, que entendemos que sin las cuales esas ciudades son las que generan o irradian una dinámica cultural. Es decir, yo no concibo una estructura de consumo cultural, a lo mejor estoy exagerando en el caso mexicano, sin por lo menos ponderar ciudades tan importantes como el caso de Ciudad de México. Lo mismo sucedería para el caso venezolano. Pensemos en Caracas, lo mismo pasaría para República Dominicana, pensemos en Santo Domingo, en el caso de Chile, pensemos en Santiago. Es decir, empezar a ver esa estructura de consumo, de economía que se están generando en estas ciudades. En el caso de mi país, de Caracas, como la gran mayoría de las ciudades de América Latina, estamos en cuarentena radical. Eso significa que los museos están cerrados, los teatros están cerrados, las salas de cine están cerradas. Un dato para los compañeros de América Latina, según la Asociación de Exhibidores Cinematográficos en el caso venezolano, ellos están estimando unas pérdidas equivalentes a más de 10 años de recuperación a posterior. Eso es un dato, y estamos hablando de la ciudad, donde en Caracas alrededor de 200 o 300 salas de cine se ubican específicamente en Caracas.
Te dejo todas esas preguntas, Ernesto. Voy en reversa, Carlos, querido. Sobre esta pregunta del PIB de Nuevo León, Distrito Federal y Jalisco, qué bueno que lo tocas. Cuando hablamos del 6.7, del 7.4%, yo siempre digo que esas son fotos satelitales. Es la foto del país en su dimensión económico-cultural. Pero luego tú destacas la importancia de tener la contribución y el fenómeno medido a nivel de ciudad. Y yo me iría todavía más abajo. Yo digo que no solo queremos la foto satelital, yo quiero el close-up de la cultura, quiero verle los ojos a la cultura, la textura de la piel. Por eso es muy importante seguir rebanando fino esa estadística. Por ejemplo, cuando hice el estudio de la Ciudad de México, yo pensé, aquí radica el gobierno federal, hay un gobierno estatal muy grande, hay industria, está el sector de servicios financieros. Yo pensé, la cultura va a pesar muy poco. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que pesaba 9%. Pero como indica nuestra amiga, claro, es que tienes niveles educativos, tienes infraestructura, tienes poder adquisitivo y tienes una aglomeración de creadores y de audiencias. Y entonces aquí pesó aproximadamente 9%. Pero es muy importante seguir rebanando fino ese tipo de estudios. Y yo digo, ¿por qué bueno, por ejemplo, me gusta mucho en la Antigua, en Guatemala, hicieron un estudio del valor de la fiesta de la Semana Santa. Cómo la cadena productiva, lo coordinó Julio Solórzano Fopa, querido amigo, cómo la cadena productiva se desarrolla durante todo el año y se ejecuta en la vecindad de la Semana Santa y toda la derrama económica que esto genera. Y es impresionante. Los argentinos tienen un estudio desde hace muchos años que es ¿cuánto vale el tango? Y yo pienso, ¿y por qué no tenemos cuánto vale el mariachi? Para diagnosticar esos impactos, para ver cómo dirigir más y mejores apoyos. Entonces, necesitamos no un dato. Yo siempre digo que esto es como un check-up de salud. A mí mi médico no me dice tienes 8.2 de salud. A mí me dice, mides esto, pesas, tu presión arterial es esta, y con base en ello diagnostica y me indica qué hacer. Aquí esta suite de indicadores es para conocer la salud de nuestro sector de la cultura y saber cómo proceder y proceder efectivamente. Gracias por el saludo. Sí, ¿cuánto vale la cultura? Me apoyaron muchísimo don Humberto Cantoral, que en paz descanse, y Víctor Hugo Rascón Banda, y ambos me dieron el privilegio de prologar el libro. Y fueron armas con las que fuimos a la Cámara de Diputados y con las Secretarías de Economía y de Hacienda para decir, aquí hay un valor. Una anécdota es que el secretario en turno en Hacienda, cuando le dijeron, mira, esa mañana me habla Víctor Hugo Rascón y me dice, vamos con el secretario de Hacienda. ¿Cuánto de PIB es presupuesto para cultura? Y le dije, ay, Víctor Hugo, le hice el cálculo, 0.0002% del PIB. Y cuando le dijimos al secretario de Hacienda, es que con 0.0002 producimos 6.7, dijo, sí, con tampoco hacen tanto, ¿para qué quieren más? Casi tomamos nuestras cosas y nos fuimos. Bueno, las buenas y las malas. Neutralidad de la red. Para quien no esté enterado de este tema, básicamente lo que plantea la neutralidad de la red es discriminar el tráfico que viaja por estas redes en función de su valor económico. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres tener buen streaming de audio, de video, pagues más por tu acceso. Pero básicamente, a grosso modo, es un fenómeno mucho más complejo. Pero lo que se dice es, yo contrato un ancho de banda y yo curso por ahí lo que quiera. Pero entonces, si rompemos esa neutralidad de la red,
significaría que cuando yo te digo, Carlos, te voy a transferir mis libros, alguien estuviera viendo lo que cursamos tú y yo, y hay un tema hasta de privacidad. Entonces, sí es una discusión muy amplia, muy delicada. Claramente, si quieres tener mayores capacidades, es razonable que pagues más, pero hay que tener cuidado con este tema de la privacidad. Dice Blanca Mendoza, trazabilidad de los bienes y servicios en lo digital. Ahí tenemos un problema muy grande. Ahí tenemos un problema porque en la digitalización perdemos visibilidad. El mundo físico era muy fácil en su aritmética económica. ¿Cuántos libros vendió Ernesto Piedras? Pues cuántos salieron del libro, se documenta, se usó una imprenta, papel y tinta, y haces las cuentas, se pagan impuestos, y la aritmética era muy sencilla. Si yo hoy les pido que me escriban para compartirles mis libros, esos libros no entraron a la contabilidad, y esos libros van a llegar a ustedes y los van a leer y los van a compartir. Entonces, hay una invisibilidad de este bien creativo, pero también hay una desmonetización. Mi modelo de negocio o para ganarme la vida tiene que ser diferente o es diferente a vender libros físicos y hacer presentaciones de libros físicos. Entonces, el problema que plantea Blanca es muy grande porque la estadística nacional está diseñada para medir tangibles, para medir objetos, no bits and bytes, no bienes digitales. Entonces ahí el planteamiento es mucho, mucho más complejo. Tiene que evolucionar a saber tener una medición y una cuantificación de este mundo digital. COVID, cultura y turismo. Yo creo que el sector más afectado, de los más afectados que hay en la economía, es el del turismo. Literalmente paralizado. ¿Acaso dando resguardo y albergue a los profesionales del sector médico en todo el mundo, pero no como un negocio? Y de por sí que ningún negocio es que tenga márgenes muy elevados. Entonces, en México sí se ha sabido ya de hoteles que no volverán a abrir. Yo les decía, hice una referencia por ahí, de la estadística oficial, 8.9% del Producto Interno Bruto lo genera el sector del turismo. De ello, 20% es únicamente turismo cultural. Únicamente, insisto, porque significa gente que viene a México o viaja en México para visitar sitios patrimoniales, disfrutar gastronomía, comprar textiles, pero hay más gente que viaja por negocios, pero también disfruta lo cultural. O sea, cuando yo recibo un visitante de negocios, siempre me dicen, paremos a comer en un restaurante mexicano. Detente a que compre un libro y un disco. No se van con las manos vacías. Entonces, por eso estamos hablando de que en conjunto el sector del turismo y la cultura hacen, turismo cultural y turismo de playa, como se clasifican, hacen el 17, 18%. O sea, si juntos fueran un solo sector, que no lo son, serían el principal sector de actividad económica y ambos están muy afectados. En el campo de la cultura, también sabemos ya de espacios culturales que no van a abrir. Museos privados que ya anunciaron que retiran su obra y no van a tener forma de abrir. Creadores, amigos que me dicen, ya me voy a emplear en otra cosa y haré como actividad secundaria mi actividad creativa porque no tiene ya viabilidad su trabajo y además, como empecé diciendo en la presentación, no sabemos cuán profundo va a ser este fenómeno negativo y no sabemos cuánto va a durar. Entonces, tienen que seguir pues ganándose la vida.
uno de los primeros planteamientos fueron perdurabilidad y de las unidades económicas. En México hay hoy una discusión porque existía un fondo que era FONCA, un fondo para proyectos creativos. Por ejemplo, el segundo libro que cité, que he escrito con Néstor García Canclini, el de los jóvenes emprendedores, fue porque gestionamos y tuvimos un presupuesto del FONCA. Y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Hagamos este estudio que proponga estadísticas para que las continúe el Instituto Estadístico. Sentimos que hicimos buen uso de ese recurso. También hay casos en FONCA en donde había gente muy querida, pero que solicitaba un recurso y al año siguiente lo volvía a solicitar y casi vivía de este recurso como si fuera una beca. Tenemos que asegurar que los recursos, que como en economía decimos siempre, son escasos y de uso optativo, sean aplicados a lo mejor que se pueda aplicar. Entonces, perdurabilidad sí, pero sin incubar dependencia de un recurso. Este es un sector creador. Tenemos que estar inventando cómo generar más y cómo crear más, pero no caer en esa dependencia. Y a veces el sector de la cultura cae en una dependencia. Alguna vez la titular de Conaculta me decía, es muy preocupante FONCA, porque si yo le quito recursos a alguien que lo ha tenido, me va a tirotear públicamente y me va a tratar de hacer quedar mal. Lleva tantos años recibiéndolo y no tiene un retorno esta inversión de los recursos públicos, de los recursos escasos. Entonces, sí, insisto, esta numeralia, estos instrumentos cartesianos, cuantitativos, esta numerología nos debe dar capacidades para afinar nuestro destino de los recursos, nuestro retorno, nuestros impactos en equidad y por eso desde la plataforma económica yo siempre abogo por tener estadísticas que sean regulares y que sean comparables y usarlas, no dejarlas, porque también algunas veces me he quejado de que veo las estadísticas en muchos libros, en muchos anuarios, en muchas encuestas, pero no las veo en la política cultural. Seguimos haciendo política cultural en Technicolor o en formatos ya inexistentes, cuando hoy la cultura es física, pero es digital, cuando hoy la cultura pues, ha resultado ser una gran vacuna para el COVID-19. Tu micrófono, Carlos, creo que está desactivado. Ernesto, bueno, siguen preguntas, está muy activa la gente. Permítame, no es lo usual, pero permítame saludar al exministro de Cultura de República Dominicana, a José Antonio Rodríguez, que es actualmente el embajador de República Dominicana ante la UNESCO. Tanto Carmen como yo somos fanáticos de José Antonio como cantante, como compositor. Yo también, por mucho. Nos encanta y aparte de que nos fascina que él nos esté acompañando porque él hizo algo bien interesante en República Dominicana y que está aquí planteado como pregunta que hace el mismo. ¿Cómo funcionan las alianzas entre el Estado y las empresas privadas en México para potenciar los emergentes emprendimientos de innovación cultural? Yo creo que por ahí, como decimos en Venezuela, Ernesto, van los tiros, ¿no? Es decir, un poco lo que planteaba Tulio Hernández en su conferencia. El Estado, es decir, nosotros, los que estamos en este mundo de las organizaciones culturales, como que tenemos que reevaluar desde nuestras organizaciones nuestra relación con el Estado y apostar un poco quizá más a lo que Víctor llama muy bien en todos sus libros, Víctor Guedes, todo el tema de la sustentabilidad, la responsabilidad social corporativa, el papel de estas empresas, de las ONG. Entonces, creo que esa pregunta es muy importante que te está haciendo Henry. Aquí hay otra
pregunta que te hace Carlos Santos: ¿cómo una política cultural nacional, repito, cómo una política cultural nacional podría abordar las tres crisis que tú mencionaste? La crisis coyuntural, la crisis inducida y la crisis estructural, que actualmente enfrenta el sector cultural de cara a la nueva anormalidad o normalidad que te está planteando nuestro querido amigo Carlos Santos. Esta entrada, y luego concluimos quizás, Ernesto, con 2 o 3 preguntas más. Encantado, gracias, Carlos. Saludo, José Antonio Rodríguez, Carlos Santos. Déjenme hacer un comentario muy personal y muy afectuoso. Una de las noches más memorables de mi vida ha sido en Santo Domingo, en una tocada, como le decimos en México, de mi querido José Antonio. Memorable, todo mi cariño para Dominicana. Ustedes emprendieron que yo he llamado manotazo en la mesa en el Caribe para tener estadísticas y evolucionar la política cultural. Todo mi cariño y toda mi admiración a ustedes. Alianzas entre lo público y lo privado. En el caso mexicano, estamos teniendo una separación del sector público. A ver, lo público fue asistencialista en años recientes, de lo cultural. En otras épocas fue sobreprotector, malamente en alguna época corruptor, y no debe caer en la tentación de la intervención. Entonces se hace complejo apoyar, pero sin influir. Pero es también esa parte sensible que ya se vuelve política. Al sector cultural se le han asignado presupuestos que, esto lo digo yo y lo sostengo, de miseria, y cada año se le retiran recursos. Cuando trabajo con mis amigos diputados, el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, le digo, me rehúso a trabajar por un presupuesto con 5% más. Solicitemos 200% más. No es posible tener estos números tan impresionantes y tener ese 0.0002. Necesitamos hacer justicia al sector. Claro, el sector y la gente que trabaja desde la esfera pública no ha sido suficientemente ordenado. ¿A qué me refiero? No tiene una cuantificación robusta para decir cuánto requiere. Siempre es, necesito dinero porque me hacen falta muchas cosas. Y yo digo, veamos el ejemplo del combate a la pobreza en México. Esa línea de pobreza que yo les mostré son números. Entonces tú puedes decir 55% de la gente vive abajo de la línea de pobreza. Estos son los proyectos necesarios para atajar la pobreza. Si tú me asignas, y si yo necesito 100 pesos y me asignas 5, yo sé que puedo atacar 5% de la pobreza. Ese gran catálogo de necesidades para el bienestar que tenemos en México no lo tenemos para la cultura. Entonces, no sabemos ir a argumentar para la preservación, para el capital humano, para la producción, y nos hace falta ese trabajo organizado. Pero siempre se queda en esa parte inspiracional de dame 5% más, reponme lo que me quitaste. Entonces, hemos sido poco ordenados. Yo busco trabajar mucho. En los sexenios pasados fungí como asesor de los secretarios de Cultura, hasta el sexenio que acabó hace 1 año y medio, y de los titulares de Conaculta, y siempre era mi empeño imprimir esa huella económica. Incluso les voy a comentar otra cosa. Para la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que como comenté, fui parte del comité redactor, escribí lo que llamé un capítulo económico para la ley, que hablaba de infraestructura, de metodologías de presupuestación, de criterios para la asignación de recursos,
El equipo redactor estuvo de acuerdo en que lo incluyéramos y sin embargo en la negociación política y fiscal lo sacaron completamente. La autoridad hacendaria siempre es muy temerosa del impacto presupuestal. Yo trabajé en el sector público, en el área económica, tuve mucho cuidado, hace muchos años, tuve cuidado que no tuviera un impacto presupuestal porque sabía que lo iban a decapitar, que lo iban a mutilar, y así fue. Y la presidenta de la comisión en el Senado, que recientemente, hace un año y medio, era nuestra embajadora en Colombia, un día estando en Colombia nos fuimos a comer y me dijo: querido Ernesto, te debo una disculpa, tuve que negociar políticamente tu capítulo porque si no, no pasaba la ley y privilegiamos pasar esta nueva ley y no tener esa parte. Le dije: Blanca, entiendo estos procesos, ojalá un día lo podamos restituir, pero por ahí hay mucho que hacer. Y entre lo público y lo privado, José Antonio, hay una separación muy grande. En México, con la inequidad en la distribución del ingreso que hay unas fundaciones pocas, con mucho dinero, que hacen esfuerzos muy grandes. La Jumex, la del ingeniero Slim, etcétera, y hacen cosas muy vistosas, de muy alto impacto. Casi no hay medianas y pequeñas, y luego viene la esfera pública que, como ya dije, está recortando presupuestos. Más allá del presupuesto que yo llamé miserable, por eso dije y lo sostengo, al inicio de esta crisis se le quitó 75% del presupuesto federal total. Repito, no me estoy equivocando, 75% del presupuesto federal se le quitó a la Secretaría de Cultura. Y yo pienso, no tienen voz, no tienen capacidad de decir: señor presidente, me encomendaste atender a este sector, sin recursos no puedo, no me quites. Y entonces la reacción de la Secretaría de Cultura bajo la crisis fue, al mes de que ya estábamos encerrados todos, subir un libro gratuito, 2 películas gratuitas, nada de hablar de apoyo a los creadores. Hoy hay un programa que es Contigo a Distancia, pero es eso y nada, es lamentablemente casi lo mismo. ¿De dónde viene este problema? Yo creo que viene de una miopía. No nos vemos como un país creativo, no nos reconocemos con ese potencial que trato de evidenciar con los números. En consecuencia, se piensa: dales 2 pesos y si se los quitas no importa nada. Entonces, en tanto no nos la creamos con trabajos como los que hace la Universidad Central, el ININCO, con los ejemplos de República Dominicana, en tanto nos lo creamos, no nos vamos a apostar por ello. Que volteamos a otras latitudes geográficas y vemos plenos convencimientos. Entonces, yo creo que hace falta mucho eso que he llamado un manotazo en la mesa, de decir: reconozcámonos creativos, reconozcámonos poderosos en ese campo y en todas sus implicaciones. Sobre cómo atajar las 3 crisis. La estructural yo creo que se vincula con lo que acabo de decir. Si no nos sabemos, si no nos reconocemos, si no nos creemos, no vamos a atajar la estructural. La coyuntural de política económica. Yo puedo pensar que haya una reasignación de recursos desde el gobierno federal hacia ciertos sectores, pero si tenemos la evidencia de esta contribución económica, además, insisto, yo solo hablo de lo menos importante, de lo económico. La cultura vale por lo social, por la cohesión, por lo estético. Ahí no lo cortemos. Tú no cortas dinero para las vacunas, tú no cortas dinero para las aulas. La cultura está al mismo nivel de importancia. Entonces, puedo entender que destines a obras de infraestructura diferentes, a sectores manufactureros diferentes, pero sí creo que la salud, la educación y la cultura deben ser intocables. Entonces,
ahí ha sido una mala decisión de política económica. Y contra la que no podemos mucho, pero sí podemos algo, es contra esta crisis de salud que se convierte en una terrible crisis económica. Ya quedamos. La receta es inmovilidad social que representa parálisis económica. Pero afortunadamente tenemos esta capacidad que estamos usando en este momento, de ser un homo telecom. Mi preocupación es ese 55% de la gente está teniendo las mismas capacidades que nosotros. Muchos sí, ya vimos la estadística, tienen dispositivos inteligentes, tienen banda ancha fija o móvil, pero me preocupa quienes no. Entonces, yo sí movilizaría muy rápidamente. Si no sabemos cuánto tiempo vamos a permanecer en el aislamiento, yo sí movilizaría rápidamente los aparatos públicos y privados para asegurar que todos tengamos esta capacidad de conectividad. ¿Qué es conectividad? Tener señal, estar cubierto por señal de banda ancha o móvil, tener dispositivos, tener habilidades digitales y tener acceso a contenidos. Si cualquiera de estos 4 eslabones falla, no hay conectividad. Si no tuviéramos ahorita el dispositivo, no podríamos ejercer ese derecho a la conectividad. Entonces, sí es fundamental, e insisto, un acierto de cambios constitucionales recientes es ya reconocer a la conectividad como un derecho básico del ciudadano, del mexicano, porque si no, estamos ampliando esas brechas de desarrollo, ya no respecto a otros países, sino entre nosotros, entre nuestras regiones y entre nuestros niveles socioeconómicos. Ernesto, bueno, ya tenemos que concluir por el tiempo. Yo siempre he insistido con los alumnos y con los profesores, tú deberías armar un curso vía online y seguro que todos nos vamos a conectar. Qué gentil, hagámoslo juntos. No, si esto fue una conferencia, imagínate lo importantísimo que sería tenerte a ti en un curso bien estructurado, donde, no, lo digo con toda la seriedad, porque estos son temas bien importantes. Y yo te diría, bueno, para que tú concluyas, sin embargo, aquí está Gisela Goyo, que es una de las gerentes que también ha trabajado en el mundo cultural de nuestra fundación Empresas Polar. Me imagino que estarás al tanto de lo que es toda esta corporación de consumo masivo de lo que son las Empresas Polar, que durante muchos años han apoyado al sector cultural venezolano, y hay que hacer un justo reconocimiento a todo ese esfuerzo que ellos hicieron hace décadas atrás, precisamente también en esta línea de economía y cultura. Así que muchas gracias, Gisela, que estés por acá participando con nosotros. Bueno, Ernesto, te dejo la palabra, algún último comentario que quieras hacer, y muchísimas gracias de verdad por tu participación, que siempre para nosotros es una experiencia totalmente de aprendizaje, que es lo que más me gusta cada vez que yo te escucho en las conferencias. Uno termina descubriendo algo nuevo, y creo que de eso se trata también precisamente estos programas de posgrado que intentamos desarrollar. Formarnos para poder generar un conjunto de competencias que nos permitan enfrentar los retos que vienen. Gracias de verdad, Ernesto. Te dejo la palabra. Carlos, nuevamente, mil gracias. Insisto, lo dije al inicio, para mí estos son obsequios divinos, invitaciones como esta. Yo sabía que iba a estar en la Universidad Central de Venezuela, que iba a estar contigo, con el comité organizador, pero no reparé en que iban a estar tantos queridos y muy admirados por mí, amigos, maestros, colegas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto es una fiesta. 10 años de un programa académico tan robusto, tan impresionante. No hay muchos que se comparen en la región e incluso en el mundo. Para mí es un privilegio desde el primer día que me contactaste para ser parte del comité. Yo te dije sí, encantado, es un privilegio. Muchas gracias por esta fiesta en un día tan simbólico como el natalicio del Libertador.
Gracias a los asistentes. Y les digo algo, no me despido, seguimos en comunicación como siempre lo hacemos. Gracias por esta oportunidad. Las veces que yo pueda contribuir, como ustedes saben, estoy con ustedes y sé que ustedes están conmigo. Muchísimas gracias, pero sobre todo felicitaciones a la maestría en gestión y políticas culturales. 10 años es mucho, 10 años muy complejos, pero vamos por muchos más. Y digo vamos porque soy parte de este equipo. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Ernesto. La profesora Rocío. Bueno, gracias por esta enriquecedora mañana, doctor Ernesto, profesor Guzmán. Definitivamente las crisis nos llevan a la evolución, tal como usted lo mencionó, y como gestores culturales debemos seguir dando esos pasos necesarios que indudablemente a través de este ciclo de conferencias como el de hoy, pues nos apoyan en esa preparación para el cambio de paradigmas que requiere la gestión cultural. Muchas gracias. Vamos a creer en las oportunidades que nos ofrece el sector cultural, la creatividad como insumo y esas oportunidades que tenemos para avanzar. Para finalizar, pues nos queda más que agradecer a todos los participantes. Los esperamos para este lunes 27 de julio con el reconocido investigador y consultor internacional en gestión y políticas culturales, el doctor Alfons Martínez Sempere de España, el cual nos disertará otra magnífica conferencia. Muchas gracias a todos, infinitamente agradecidos por parte del Comité de la Maestría y tengan un feliz día. Gracias.